Vamos a hablar ahora de clases abstractas, métodos abstractos y clases parciales. En el video anterior vimos cómo se construía una clase parcial y cómo se aplicaba como si fuera una sola clase. Vamos a explicarlo después en este video un poco mejor, para que se entienda. Este video es un poco llevar la teoría de todo esto que estamos poniendo. Bueno, las clases abstractas proveen una implementación parcial que sea heredada, para que sea heredada por otras clases derivadas, clases hijas. No pueden ser distanciadas, quiere decir que no pueden tener hijos que sean de esa misma clase. Sí puede apuntarse a una clase heredera. Una clase parcial, si es parcial puede aplicarse a una clase heredera. Utiliza el calificador abstract en C#. Nunca una clase parcial, nunca una clase abstracta podrá ser distanciada. Tiene métodos comunes a varias clases, pero no puede ser una instancia en sí. Por ejemplo, la clase animal la que eran perro, gato y caballo. Yo podía poner un animal y decir ciertos comportamientos que están definidos en la clase abstracta, como son en las clases heredadas, que van a ser implementadas. Esto es un poco lo que habíamos hablado de métodos virtuales. Fíjense, acá tengo una clase, que acá tengo el diagrama de clases, una interfase y transporte. Esta interfase y transporte, que tiene un nombre, directamente, la abstracta me la define como public virtual string name, y directamente se le pone el transporte y otros datos. Ahora digo, la clase taxi es heredera de transporte y de transporte. Y ahora que pongo clase colectivo igual transporte, heredera de transporte y genera unitransporte. Es decir, tiene el colectivo y tiene la clase taxi. Fíjense que estas dos clases heredan de transporte y hereda así. Esta heredera y esta heredera tienen el método virtual name. Veamos un poco los métodos abstractos, porque lo interesante no es los métodos no abstractos, sino que también, además, las clases abstractas van a heredar métodos abstractos. El método abstracto está solo en clases abstractas. No pueden contener implementación. Son como las interfaces, solamente que se definen como abstract. Deben implementarse por las clases derivadas. Es decir, las clases heredadas lo tienen que implementar obligatoriamente. Necesita el calificador abstract en C#. Los métodos virtuales abstractos son virtuales, por lo tanto, las herederas van a tener que ponerlo con un override. Los métodos abstractos pueden sobreescribir métodos de la clase base declarados como virtuales. Los métodos abstractos pueden sobreescribir métodos de la clase base declarados como override. Permite una clase parcial que una implementación abarque múltiples archivos, válida para clases y estructuras. Esas son las clases parciales. Son declaradas utilizando el modificador parcial. Provee una serie de beneficios. Implementan implementaciones grandes pueden ser divididas. Esto es muy importante. El código de usuario puede ser separado del código generado automáticamente. Esto es una cosa interesante, porque una de las cosas que había hablado en el video anterior es que precisamente este tipo de proyectos, yo genero una parte de la clase y esa clase de la clase se ejecuta tranquilamente, agrego una clase parcial más y me ejecuta la anterior más esta. Eso me da la ventaja de que no tengo que sobreescribir cambios, tener que borrar, tener que poner, tener que cambiar. Ah, no, esto me equivoqué, directamente utilizo un método muy importante. Y esto puede ser usado por los WinForms, los datasets, y también por las páginas ASP.NET, ASPX. Las páginas ASPX tienen una parte de la clase que se define con HTML y otra parte de la clase que se lo define
con el C# que maneja los eventos. En general, el código ASPX o el código ACP se maneja directamente por clases parciales a partir del Framework 2.0. Veamos un ejemplo para explicar bien esto de las clases parciales. Yo tengo la clase parcial demo, que tiene el constructor. Acá está el public demo. Podría ser otra clase parcial que hiciera un constructor que en vez de ser así, fue un demo con punto string o otra cosa, se pueden generar otros constructores, ¿no? También, ahora voy a agregar esta clase, que también, fíjense, genera una clase demo y genera un private int. Directamente lo que hace es este int. Entonces hizo esta clase que implementa este y se va a implementar todo como una. Ahora tengo la 3 y acá va a haber unas que van a estar en error y otras que no. Por ejemplo, si yo pusiera en esta clase parcial int, en esta otra int, acá hay un error porque estoy declarando dos veces el método int. En cambio, si yo hice un int j, sí, porque acá hay un int y acá hay un int j. Y acá yo digo public void test y hago un console write 33. No puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque en esta clase no le puse el using. Y entonces acá tendría que hacer system console write p1. Si yo acá le hubiera puesto el using, en estas clases parciales sí, los using se utilizan en forma privada y no se refieren a este using. Yo puedo utilizar distintos using en cada distintas soluciones. Entonces, por eso está el error 3. El error este es causado porque carece del parcial clase, de la declaración de la clase. Le puse public class demo. El primer error es ese, porque no se puso como parcial. Y todas las clases de parciales deben ser declaradas como parcial. Esto es debido a que la redeclaración del campo i, acá me da el error 2, y con este, que es lo que dije. Y el error 3, este es más sutil y es debido a que no existe, no incluye el space system. Este no contiene la clase console y el archivo class 3 no lo tiene. ¿Qué es Adonet? Es otra cosa que tenemos que empezar a ver. Yo en algún punto, no sé si lo he desarrollado todavía, he hablado de la data table. La data table es un objeto que es provisto por Adonet. ¿Qué es Adonet? Adonet provee un conjunto de clases para trabajar con datos. Por ejemplo, una de las partes podría ser cómo conectar una base de datos, cómo conectar o cómo imprimir, llevar los datos. Los datos pueden manejarse de la base de datos en forma, como digamos, de conexión abierta o conexión cerrada. Cuando yo cierro la conexión, necesitaría, por ejemplo, algo que mantuviera los datos de las tablas que están en la base de datos. Entonces, lo que más conviene no es tener una conexión abierta a la base de datos, sino abrir y cerrar la conexión. Se tarda un tiempo, es un poquito menos rendidora, pero lo que tiene que permite que muchos usuarios accedan en un instante y dejen a otros entrar. De esta manera podemos ir manejando en forma concurrente los sistemas. No nos olvidemos que un sitio web está atendido por cientos de clientes simultáneamente. Un sistema diseñado para entornos desconectados a Adonet. Una evolución más. Por ejemplo, provee un modelo de programación con soporte XML. Un conjunto de interfaces y estructuras y numeraciones que manejan datos del NetFramework. Por si dudan del XML, es famoso el HTML, que es un típico esquema del XML, solamente que el XML
los datos no pueden escribirse con mayúscula y minúscula, sino que el HTML, por ejemplo, puede escribir HTML con mayúscula y HTML con minúscula. Pero el XML me va a permitir que simplemente las mayúsculas y las minúsculas son sensitivas. Por lo tanto, si yo manejo preferiblemente un XML bien hecho, correspondería hacer los mismos tags de apertura y cierre que tiene el HTML. Y en ese interior ir guardando elementos como el HTML. Así es el XML. Con ese tipo de cosas se pueden hacer listados, personas, abriendo y cerrando el tag y adentro poniendo lo que se llama el inner text, el texto interno, que va a producir directamente las funciones. Entonces el XML es la base para construir esto en Adonet. ¿Qué namespace estamos usando en Adonet? System Data. El System Data es el que tiene el data table, el dataset, que serían la base de datos guardadas en memoria. Yo puedo guardar varias tablas en memoria, puedo guardar varios datos en memoria al mismo tiempo y puedo decir cómo actúan simultáneamente eso que habíamos hablado de la base de datos cuando hemos construido la base de datos. Bueno, esto es en memoria y me podría manejarse de la misma manera que estoy manejando una base de datos. Y vamos a hacer algunas aplicaciones y vamos a aprovechar muchas cosas de la Adonet precisamente para manejar la base de datos a través de la estructura de capas. ¿En qué se basa el System Data? Tiene lo que se llaman los constructores en System Common. En System Common son las clases abstractas que van a manejar como heredera System Data. System Common me va a definir cómo hacer, y System SQL Client, y System OLDB, y System ODBC, y System Oracle. El System Common es las clases, genera las clases padre, en general abstractas, para ser utilizadas en sus clases herederas. Las clases herederas van a estar implementadas en SQL Client, que maneja, por ejemplo, el Data Reader, el Data Adapter, discúlpenme, estoy diciendo tontería, SQL Connection, el SQL Command, que me generan comandos SQL que voy a usarlos para las bases de datos SQL. Pero cuando yo use otra base de datos, bueno, hay que generar otras clases que van a recibir las mismas herencias de System Common, pero que van a ser usadas para Oracle. En Oracle el motor se contiene de una forma distinta, por lo tanto, baste que yo haga una conexión al System Oracle y van a usar las mismas cosas del System Common, pero herederas, que me van a permitir hacer una conexión en Oracle, el Oracle Client. El ODBC, que es otra forma de manejar los sistemas que usábamos antes, y OLDB, era lo que usábamos antes con el antiguo Visual Basic y no Visual Basic 8, pero todavía se pueden aplicar directamente como objetos en estas bases de datos. En general lo que vamos a usar es el SQL Client nosotros, y el System Data. Son dos elementos que vamos a utilizar de esos namespace. Veamos ahora en el System Data el Data Table. Es el objeto central de la biblioteca de Adonet. Es un esquema que está definido por la Data Column Collection. Las collections me permiten que yo acceda como si fuera un array, pero es un array distinto. Tiene, por ejemplo, una collection tiene la propiedad count, que está diciendo cuántos elementos están en la colección. Y tiene un montón de cosas. Entre ellos, la collection me permite acceder como si fuera un arreglo. Pero esa collection que habíamos visto me permite acceder a si fuera un arreglo, pero también tiene otras propiedades. Eso se llama la propiedad if. Por ejemplo, yo puedo acceder como un arreglo o a través del nombre que tiene la colección en cada elemento, de cada uno de los campos.
o puedo acceder también por un data column collection, un data column. No lo vamos a implementar los dos elementos, pero sí lo puedo implementar por el primero y el segundo. Primero decirme por la colección, por ejemplo, como un array, la posición 0 o la posición ID. Me lo va a dar indistintamente. Uno lo busca de una manera, el otro de otra, pero obtenemos lo mismo. El data type tiene constraints, y esto es una de las cosas que vamos a ver. Por ejemplo, la constraints identity, que no es identity precisamente, sino es auto-increment, que me va a permitir incrementar un elemento, y tiene el auto-increment seed, que daría la posición inicial, y el auto-increment, ¿cómo se dice? Step, que es el paso que se le tiene que dar. Por medio de sus eventos podemos controlar los diferentes grados de registros. También las constraints pueden ser unique, que implica que sea único. No debe null, esa no me interesa, no la vamos a usar, pero desconoce su origen de datos, por lo que funciona como una entidad independiente. No sabe que esto viene de una base de datos, si esto viene de un XML, si esto viene de lo que sea. El XML también se puede hacer base de datos. Se llama, esa base de datos se las denomina de tipo árbol. Esa base de datos es distinta a la base de datos que tenemos en SQL, pero también se puede usar. Antiguamente se usaban estas más que otras. Entonces, el data type tiene acá lo que dijimos, los data columns. Este data table es una clase que es de system data, del data table. Tiene un data type name, tiene un data row, que son estas filas, que están llevadas en las colecciones en el datatype.rows, y entonces va a tener las colecciones las colecciones de filas. Y las columnas son data column. Por lo tanto, acá en Adonet se hacen en System Data, tenés el data type, el data row y el data column. Y hay muchas más. El objeto data type sí XML serializable. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene un dataset load, un data view to table también. No me interesan estas cosas, pero sí tengo el row state, que me dice el estado, si está modificado, si está adherido. Es una API de proveedor independiente. ¿Cuáles son los eventos del data table? Yo tengo un data table y digo new row. ¿Por qué? Porque ese row que me va a devolver un row formateado, una fila formateada. Una fila formateada con las columnas que tiene la tabla. Por eso el método newRow me genera un data row, pero un data row que ya no es vacío, pero con el esquema de la tabla. Y si yo tengo un ID que es autonumerable, me lo va a devolver con el ID que corresponde, el nuevo ID. Ya lo tiene por defecto. Todo lo que sea autonumérico, incrementable, me lo incrementa y me lo da. Una vez que lo hago, yo lo tengo que insertar por el método rows add, que vamos a ver después. Bueno, ahora, ¿qué es lo que tiene? Tiene un método read XML esquema. Agarro un data table que yo creé que es vacío, recién generado, y al leer el esquema me establece el nombre de la tabla, me establece las columnas, cómo son las columnas y qué tipo de texto tienen, si es un entero, si es un... Ya se dan cuenta que esto es muy superior al esquema que teníamos antes con el array list, por ejemplo, ¿no? Que era el famoso, que era una lista de objetos. El otro era muy fácil de cargar, se recorría con el for each, pero esto me está permitiendo que ciertas cosas, ciertos campos
que tiene el esquema no se lo puedan repetir, por ejemplo, y ya maneja mejor las claves. ¿eh? Veamos cuál es el otro, el read XML. Tiene otro XML, que es un archivo que está guardado, y al leerlo me carga todos los datos que tenía antiguamente. Entonces esto me da persistencia. Estos métodos son cuando yo no los quiero usar precisamente en una tabla de base de datos. Lo puedo usar con mi propia, usarlo como una base de datos, como un XML de base de datos. Entonces, esto es lo interesante de ser serializable. Las rows son una colección de rows que tienen contenido dentro de la data table. El select es el método por el cual podemos, por medio de expresiones, cargar consultas sobre data rows cargados. Eso no lo voy a usar. El write XML describe, y este sí lo voy a usar, un archivo XML con el contenido del data table, que sería el contenido del data table. El write XML esquema también es necesario para saber qué tema de esquema va a usar, cómo son sus columnas y cómo son sus filas. En el data columns tiene las propiedades add, que inserta un objeto de columna, y la propiedad remove, que elimina el objeto del data column del data table. Hay formas de eliminar las columnas y eliminar las filas. El método load carga data row en base a un objeto que todavía no lo hemos explicado, que es precisamente el que va a manejar la base de datos SQL, por ejemplo, que es el data reader. Y el merge combina los rows entre múltiples tablas. Este no me interesa tampoco ponerlo, pero fíjense que tiene muchas más aplicaciones que vamos a poner. El data table es una cosa muy bien pensada a través del framework de .NET. Lo que ocurre es que no está muy llevado. JavaScript eso no se maneja así, se maneja, digo en Java, se maneja de otra manera. Java, que es otro lenguaje que también es el de los poderosos que tenemos acá. Está el C Sharp, está el Java, que son los fundamentales para manejar este tipo de cosas. Dos formas de ordenar las cosas programadas muy similarmente, así con un lenguaje casi muy parecido, pero una cosa es eso, otra cosa es este otro lenguaje. Bueno, ¿cómo se declara un data table? Fíjense ustedes que ya lo voy a declarar directamente con el data table directamente sin usar los UCI, ¿no? System.data.datatable igual a table, que es el nombre que le voy a poner, igual a new system.data.datatable. Y acá, en mi tabla, lo que le estoy poniendo, se puede poner en vacío. Hay 20.000 implementaciones en esto. La primera se puede poner en vacío. La segunda se puede poner con el table name, que es el nombre de la tabla. A veces lo hacemos así, a veces no. A veces lo dejamos sin nombre. Declaro un objeto de dragón, le especifico un nombre y el tipo de datos que almacena. Ahora vamos a ver cómo son los tipos de datos que almacena. Entonces yo hago que este system data column nombre, es igual a new system data column nombre. Type of system SQL. Este es uno. Fíjense cómo se haría. Yo no voy a hacerlo así. Directamente voy a usar el método add. Porque con este lo que le estoy agregando es un system data column que creé acá. Con este tipo de cosas. Bueno, el método add también me permite agregar todo esto, pero sin hacer todo este merengue. Directamente hago un system, un table, columns, add, y le puedo agregar, en vez de esta, con nombre que hice acá, le puedo agregar esto, el nombre, le puedo agregar el type, con la palabra type of string, y le puedo agregar las siguientes filas.
Por ejemplo, para agregarle las filas, le puedo decir, y después sacar la columna que me la da el método add, me devuelve la columna y lo hace. Vamos a verlo después cómo lo vamos a hacer, porque esto es más complicado, se puede hacer tranquilamente, pero no lo recomiendo. El data row, lo mismo, se crea un data row con la palabra new row, porque yo ya le di el esquema este, ¿ven? Por ejemplo, ahora tiene esta tabla, lo único que tiene es nombre, ¿no? Entonces, fíjense que yo lo que hago es un new row, que va a llamarse row data, ¿no? Me voy a dar DR en general. Y digo, row data, entre corchetes, nombre, igual a Jaime. O también se puede poner row data 0, porque es la primera fila, ¿eh? Y es igual a Cristian. Y acá lo podemos poner, ¿ves? Ahora, ¿qué pasa? Todavía este row data, que está acá, con la tabla de new row, lo que está diciendo lo creó, pero todavía no lo agregó. Y entonces para tenerlo que agregar, le hago aus, row data y row data 2. Entonces me lo agrega. ¿eh? Esta es una de las formas de tener un data type para agregar. Veamos ahora el patrón singleton. Esto ya he hablado, así que lo dejo. Biblioteca de clase también lo agregué. Y acá voy a poner cómo se crea un proyecto en la interfaz singleton. Este sería el video de compilación que tenemos. Y una vez que lo creemos y tengamos eso, vamos a hacer la actividad 3. Bueno, acá termina la explicación previa.